Hola mis niños, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y sobre todo que haya descansado mucho durante este puente. Vamos a iniciar con nuestra clase de matemáticas de este día, en donde nos corresponde aprender y conocer acerca de un tema nuevo llamado los ángulos. A pesar de que es un tema nuevo para ustedes, de alguna manera en clases anteriores ya hemos venido acercándonos poco a poco a esto. Vamos a ver por qué. Bien, recordemos que en desafíos matemáticos anteriores hemos estado trabajando acerca de giros y vueltas. Incluso recordemos que hicimos una coreografía, un baile, en donde ustedes tenían que girar de derecha a izquierda, ¿sale? Entonces ustedes hacían un cuarto de giro, medio giro o un giro completo y ya ustedes se direccionaban hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo las instrucciones de esa coreografía. Y también realizamos un juego llamado Una Vuelta por México, en donde ustedes tenían que ir avanzando de ciudad en ciudad de acuerdo a diferentes giros que iba marcando el tablero. Recordemos que había un octavo de giro, un cuarto de giro, medio giro, ¿sale? Entonces, cada que nosotros realizábamos giros y cambiábamos de dirección, íbamos formando ángulos. Ok, vamos a ver entonces qué son los ángulos para que nos quede un poquito más claro. Los ángulos los podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, tanto al momento de dar giros y vueltas, como también en algunos de estos instrumentos que están apareciendo en pantalla y están marcadas con flechitas rojas. Les pido de favor que su mirada lo ubiquen en las flechas rojas de cada objeto. En las tijeras, en la libreta, en la laptop, en las manecillas del reloj, en la silla, en la mesa, en la puerta y en el cono de helado. Todas esas flechas, las dos flechitas rojas de cada objeto, están marcando ángulos, ¿sale? Entonces, los ángulos están en todas partes de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Entonces, ¿qué son los ángulos? Los ángulos son el espacio o el tipo de apertura o tamaño de apertura que hay entre dos rectas, llamadas lados, y esas dos rectas van a partir de un mismo punto llamado vértice. Veamos sus partes para entenderlo mejor. Bien, aquí tengo mi vértice que está apareciendo en pantalla, este puntito rojo, y de ese puntito rojo o vértice van a salir dos rectas. Ok, aquí están apareciendo mis rectas que también las llamamos lados. Y vemos que aquí hay un espacio o una apertura. Entonces los ángulos es efectivamente este espacio o esta apertura que hay entre dos rectas, ¿sale? Es la distancia o el espacio que hay entre estas dos rectas. Aquí está marcado con una línea curva de color rojo. Esta línea curva me está indicando que es un ángulo. Entonces recordemos las partes de un ángulo. Es primero que nada el vértice, los dos lados y el ángulo que se forma, ¿sale? El ángulo va a cambiar, la medida del ángulo va a cambiar de acuerdo al tamaño de la apertura que haya entre dos líneas, ¿sale? Aquí solamente es un ejemplo, pero hay diferentes tipos de ángulos. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos medir los ángulos? Los ángulos se van a medir en grados y los grados los vamos a representar con este circulito que está apareciendo acá en la pantalla. Vamos a escribir el número y al lado del número ese circulito para que indique que estamos hablando de grados. Y para poder medirlos podemos ocupar un instrumento llamado transportador, ¿sale? Este instrumento que me está apareciendo en pantalla me va a servir para medir y para trazar ángulos también. Entonces, como les mencionaba hace unos momentos, de acuerdo al tamaño o a la distancia de la apertura de las dos líneas que salen del vértice, vamos a tener diferentes tipos de ángulos. Vamos a ver cuáles son los principales. El primero y el más importante de los ángulos es el ángulo recto, que parece una L. Y este ángulo va a medir exactamente 90 grados, ni más ni menos, ¿sale?
Observen aquí lo que les comentaba, que tenemos que colocar el circulito para que efectivamente identifiquemos que estamos hablando de grados. Bien, el siguiente ángulo es el ángulo agudo y son ángulos que van a medir menos de 90 grados. Aquí en pantalla les está apareciendo un ejemplo. Ángulo obtuso. Son los ángulos que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Es decir, miden entre 90 y 180 grados. Igual acá en pantalla les está apareciendo un ejemplo de un ángulo obtuso. Ángulo llano. Son los ángulos que miden exactamente 180 grados. No van a medir ni más ni menos. Exactamente 180 grados. Ángulo cóncavo. Son los ángulos que miden más de 180 grados. Aquí también en pantalla les está apareciendo un ejemplo. Y el ángulo completo. Los ángulos completos son los que miden exactamente 360 grados. ¿Sale? Aquí en pantalla les está apareciendo también el ejemplo. Muy bien. Entonces aquí vamos identificando cómo de acuerdo al tamaño de la apertura de mi ángulo los puedo clasificar en diferentes tipos de ángulos. Muy bien. Y con esto estaríamos terminando nuestra clase de matemáticas de este día. En este video únicamente es un inicio hacia los ángulos. Acabamos de ver su definición, sus partes y los tipos de ángulos, ¿sale? Pero en clases posteriores vamos a aprender a trazar ángulos y también a medir ángulos para que nos quede un poco más claro este tema. Entonces espero que este video te ayude mucho para poder entender este tema, pero recuerda que si tienes dudas, pues estoy para apoyarte. Que tengas un muy bonito día y te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Bye.